Vamos a iniciar nuestro arbolito de la vida tejido a crochet con los colores que más te gusten. Puedes utilizar esta misma combinación o también aplicar la combinación de los chakras. En este caso voy a utilizar algunos colores en tonos morados, violetas y también el blanco. Ocuparé un crochet muy finito, lo ideal es que sea un crochet número 1.25, máximo número 2, pero lo ideal es que sea bien fino. Vamos a urdir 8 cadenetas en el aire para cerrar luego en una argolla, la cual va a ser el centro de nuestro arbolito y que dará inicio y punto de partida para las siguientes vueltas. Levanto 3 cadenetas en el aire para que me reemplace el primer punto, que es un punto entero. En total vamos a tejer 12 puntos enteros. Idealmente, siempre recomiendo dejar la colita de inicio, que es la hebrita que se ve entre medio, por dentro del mismo tejido. Esto es una forma de realizar también los remates y ocultar estas hebritas. Entonces vamos a completar nuestra primera vuelta con los 12 puntos enteros, siempre por dentro de nuestra argolla. También es importante ir acomodando siempre el tejido. Cualquier tipo de tejido siempre necesita ser acomodado. Hay que estirarlo, ordenar los puntitos. Por supuesto, ir revisando también la cantidad de puntos. Y llegamos al fin de la primera vuelta. Ahora tenemos que cerrar siempre con punto raso y contando las cadenetas de abajo hacia arriba hasta la número 3. Cerramos con punto raso o pasado nuestra primera vuelta. Seguimos tejiendo en círculo. Revisamos, por supuesto, si está todo en orden. Y ahora vamos a continuar con el punto puff, que es un punto de lazadas por dentro y por fuera. Por dentro voy a estirar este puntito para dar inicio y voy contando adentro y afuera. El primer puntito siempre queda con una vueltecita menos. En este caso quedó con 5 vueltecitas. Lo cerramos y vamos a agregar una cadeneta de separación. Ahora viene el siguiente, una lazada por fuera, una por dentro. Ya tenemos 2. Agregamos la tercera, la cuarta, la quinta y la número 6. Cerramos con cadeneta final y agrego una cadeneta más de separación. Así vamos a tejer por todo el contorno de nuestro círculo, siempre por dentro y entre medio de los puntos enteros que tenemos de base. Separamos un poquito los puntos de base y tejemos nuestro punto puff. En total vamos a tejer 10 puntos puff, ya que la regla para esta vuelta, que es la número 2, es tejer por el contorno, pero vamos a dejar 2 espacios libres que se van a destinar posteriormente para la zona del tronquito y la estructura de nuestro arbolito.
Bien, nos queda menos espacio. Recuerda contar los puntos puff, que en total tienen que ser 10. Y vamos a dejar 2 espacios libres en la base circular de los puntos enteros de la vuelta anterior. Ya estamos terminando esta segunda vuelta, que por regla tiene dejarla abierta, no la vamos a cerrar completamente porque ya vamos a darle la forma a nuestro arbolito cambiando color y por supuesto los puntos fantasías. Siempre vamos a urdir cuando realicemos el cambio de color el puntito afuera, lo dejamos un poco más largo. Comenzamos a tejer entre medio del primer caladito, subiendo 3 cadenetas, ya que vamos a trabajar puntos enteros, pero separados por una cadeneta. Pasamos al siguiente calado y tejemos directamente el punto entero, agregamos la cadeneta de separación y el segundo punto entero. En este caso es un punto de fantasía más sencillo que va a formar una V o una V con una pequeña separación que van a ser los caladitos que vamos a utilizar en la siguiente vuelta. Esto hasta el final de la media luna, si podemos llamarla así, porque es casi el círculo completo, pero dejamos abierto un pequeño espacio. Esto se repite en todos los caladitos que tenemos de base entre medio del punto puff. Bien, terminamos nuestra tercera vuelta con puntos simples con el color moradito. Y vamos a aplicar nuevamente el punto puff entre medio de esta B o V que quedó de base, trabajando siempre el punto puff y lo vamos a separar con una cadeneta. Pasamos al siguiente calado, tejemos nuestro punto puff de 6 vueltas, cerramos, agregamos una cadeneta de separación y completamos con el segundo punto puff dentro del calado que va justo en el centro de esta V corta que se formó en la base. Y esto lo vamos a aplicar en toda la vuelta correspondiente, manteniendo en este caso el color, pero recuerda que tú puedes trabajar las combinaciones que más te gusten. Puede ser a un tono si quieres para el arbolito de la vida.
Realizamos cambio de color, pasamos a un tono más clarito. Urdimos el puntito afuera, siempre dejando el puntito largo. Y ahora la regla para esta siguiente vuelta es 2 puntos enteros, 2 cadenetas o 2 cadenas de separación y 2 puntos enteros. La ubicación para tejer estos puntos va a ser justo entre medio de los puntos puff que dejamos de base. En la vuelta anterior trabajamos pares de puntos puff con un pequeño espacio entre medio, un pequeño caladito, por lo tanto vamos a ocupar ese espacio para trabajar nuestros puntos enteros, que en este caso son primero un par de puntos enteros separados por 2 cadenetas y cerramos con un segundo par de puntos enteros. Vamos a agregar una cadeneta de separación para pasar al siguiente caladito y tejer nuestros 4 puntos enteros en total separados, ¿cierto? En el centro por 2 cadenetas. Este punto lo vamos a repetir en toda la vuelta hasta el final de la media luna. Siguiente vuelta vamos a repetir el punto puff entre medio de nuestros pares de puntos enteros de la vuelta anterior. Y si te fijas, acá estamos repitiendo ya los puntos, alternando punto puff para darle un poco más de relieve a esta textura del arbolito. Y los separamos por cadenetas, pero siempre tejiendo por dentro o entre medio de estos caladitos de base.
Punto puff de 6 vueltas, lo cerramos, lo separamos con 2 cadenetas y completamos con el otro punto puff. Y esto lo vamos a repetir por toda la media luna. Mantenemos el color y vamos a tejer toda la vuelta del mismo modo. Terminamos esta vuelta con punto puff. Vamos a hacer cambio de color. Vamos a cerrar este color lila que tenemos en el degradé de tonos violetas. Siguiente vuelta vamos a tejer entre medio, por supuesto, de los puntos puff con otro color que en este caso va a ser un tono blanco. Y alternamos nuevamente, pasamos a tejer puntos enteros, un par separado por 2 cadenetas y otro par de puntos enteros. Siempre tejer en el caladito que nos dejó la vuelta anterior de los puntos puff. Si puedes dejar siempre esta hebrita o la colita entre medio del tejido, es mucho mejor porque así adelantamos parte del remate que vamos a trabajar al final de nuestro proyecto. Completamos con el cuarto punto enteros y vamos a
tejer una pequeña separación con cadeneta. Solamente una vamos a dejar entre medio en la separación para pasar nuevamente a nuestra secuencia de los pares de puntos enteros tejidos en el caladito central. Y así vamos a repetir esta secuencia por toda la media luna. Bien, y ya cerrando nuestra vuelta con el color blanco, agregamos el último par de puntos enteros. Vamos a continuar con el mismo color la siguiente vuelta. Recuerda siempre ir acomodando los puntos, estirar, ordenar, revisar, y recuerda que esta pieza tejida va a ir en tensión. La vamos a tensar al final en una argollita de diámetro 15 centímetros. Por lo tanto, tenemos que también ir revisando si está bien. Siempre tiene que quedar, por supuesto, más pequeñita del total de este círculo que forma la argolla. La última vuelta que vamos a trabajar la vamos a iniciar en el centro de nuestro caladito, entre medio de los pares. Vamos a agregar estas cadenetas, en total van a ser 4, y a eso vamos a sumar puntos enteros que va a ser un par al inicio, luego las 4 cadenetas en el aire y un par al final. 2 cadenetas en la separación y medio punto entre medio de nuestros pares. Avanzamos con 2 cadenetas y repetimos la secuencia de los pares. Primer par, separación de 4 cadenetas, que va a ser posteriormente la parte en donde vamos a enganchar la argolla para tensar. Bajamos los 2 pares de puntos enteros, separamos con 2 cadenetas, medio punto en el centro entre medio, 2 cadenetas para continuar la secuencia de los pares más esta pequeña argollita que se forma para poder tensar posteriormente en la argolla. Y ya estamos terminando parte de nuestro arbolito. Si te das cuenta, ya tenemos tejida casi completa la media luna. Y vamos a pasar pronto a la zona del tronquito de este árbol para darle ya la forma final.
Y ya cerrando nuestra última vuelta, no te preocupes si quedan todavía hebritas o colitas para el remate y vamos a tejer el tronquito justo en el espacio donde dejamos libre parte de nuestro círculo central y lo vamos a tejer con el color inicial, que es un tono, podríamos decir que es un púrpura, pero por supuesto que tú puedes continuar con el mismo color o la combinación que más te guste. Vamos a enganchar en uno de estos espacios, recuerda que son dos espacios que tienen que quedar. Vamos a trabajar con puntos enteros, por lo tanto enganchamos, levantamos 3 cadenetas en el aire, tejemos un segundo punto entero en el mismo espacio, separación una cadeneta y pasamos al segundo espacio para tejer nuevamente un par de puntos enteros. Esta va a ser la primera vuelta para iniciar nuestro tronquito, que a medida que vayas avanzando lo vamos a ensanchar sutilmente para el enganche final que va a ser la argolla. Entonces va a tener una forma sutilmente más ancha en la parte final. Nos corremos o avanzamos con punto raso hasta el centro para levantar nuevamente nuestras 3 cadenetas y tejer siempre entre medio de los pares o en este caladito que se va a formar en el centro. Nuevamente repetimos la secuencia de un par de puntos enteros separados por una cadeneta y cerramos con el segundo par. Giramos, acomodamos el tejido. Vamos a levantar primero una cadeneta y al girar, ¿cierto? Vamos a continuar con la tercera vuelta para nuestro tronquito. Avanzamos en el siguiente punto de base con punto raso o punto pasado y así vamos a llegar nuevamente al centro de los pares de esta pequeña conchita, podríamos decirlo así, que se forma con la secuencia de puntos. Vamos a trabajar nuevamente un par de puntos enteros, pero vamos a separarlos por 2 cadenetas. Cerramos con el segundo par y así completamos ya nuestra tercera vuelta del tronquito. Sutilmente se va a ensanchar ya que estamos agregando, en este caso, una cadeneta más en la separación. Avanzamos con una cadeneta, giramos y nos vamos a correr en el mismo tejido con punto raso o punto pasado hasta el centro nuevamente. Las secuencias en este caso del tronquito son bien regulares, son parecidas, solamente cambia el pequeño aumento que vamos a hacer de puntos, en este caso punto cadena, cadeneta, o también vamos a agregar puntos enteros. Y en esta vuelta vamos a aumentar la cantidad de puntos enteros. Vamos a tejer 3 puntos enteros separados por una cadeneta y cerramos la secuencia con 3 puntos enteros. Así tenemos un aumento un poco más notorio, ya que se ve un poco más anchito ya, siempre manteniendo esta forma también un poco irregular del tronquito. No lo vamos a dejar tan recto como otros modelos, sino que le damos sutilmente esta forma un poco más irregular al trabajar justo en el centro. Vamos a repetir la vuelta anterior, que son 3 puntos enteros separados por una cadeneta.
Y ya estamos casi finalizando nuestro tronquito. Nos falta solamente un poquito más de puntos. Vamos a girar. Recuerda avanzar por el mismo tejido con los puntos rasos hasta el centro. Y levantamos nuestras 3 cadenetas. Tejemos nuestros 3 puntos enteros. Repetimos la vuelta anterior, 3 enteros, una cadeneta de separación y cerramos con 3 enteros. Bien, y ya estamos casi finalizando nuestro tronquito. Vamos a agregar una vuelta más, ya que al medirlo en la argollita necesitamos estirarlo un poco más. Por lo tanto, vamos a agregar una vueltecita más, siguiendo la secuencia muy parecida a la anterior, siempre avanzando con punto, cadena, giramos, avanzamos entre medio de los puntos con punto pasado hasta llegar al centro. Y vamos a tejer la última vuelta para nuestro tronquito de base del arbolito de la vida. Bien, finalizamos ya nuestro tronquito. Puedes dejar las hebritas, no hay problema. Yo siempre sugiero hacer el remate una vez que esté tensado ya el tejido, porque es más fácil también. Ahora bien, la segunda parte, que es bien importante, es el enganche, el argolla. Aquí, si te fijas en la zona del follaje o la media luna que forma el arbolito, vamos a enganchar justo en estas pequeñas argollitas o bucle que dejamos en el tejido. Vamos a agregar 15 medios puntos de enganche tejidos en la argolla más el punto, por supuesto, que vamos a tejer en este bucle blanco que tenemos de base en el tejido. Por supuesto, la sugerencia va a ser dejar la hebrita del inicio entre medio del mismo tejido, porque así es más fácil adelantar el remate, sobre todo de esta hebrita que queda en el enganche de la argolla. Tienes que tener cuidado con el orden de que no cambie de posición, que idealmente quede hacia atrás. Por lo tanto, tienes que ir tensando esta hebrita y luego la cortamos, por supuesto. Entonces,
siempre contando y acomodando nuestros 15 puntos. Agregamos el punto 16 justo en el enganche, en el buclé de nuestro arbolito. Recuerda siempre contar cada puntito, ya que cada uno es importante para la vuelta siguiente, que va a ser el borde para este arbolito de la vida y va a ser el cierre para el modelo que vamos a agregar, y siempre considerando cada uno de los puntos. Entonces vamos a avanzar por todo el arbolito, la parte del follaje, de los bucles, siempre contando los 15 medios puntos más el puntito de enganche entre medio del bucle. Bien, ya finalizando en el último espacio con nuestros 15 medios puntos, y vamos a enganchar nuestro último bucle, que en este caso quedó con una hebrita o una colita que fue la del cierre. Entonces lo que vamos a hacer en el avance con los puntos que van en la argolla, los puntos de enganche, vamos a dejar entre medio, igual que al inicio, esta hebrita, que en este caso es blanca, así que vamos a tener cuidado de que vaya quedando ordenadita, bien tapada, con los mismos puntos tejidos en la argolla. Bien, nos preocupamos de enganchar, de tejer nuestro medio punto en el último bucle. Vamos a acomodar la hebrita para adelantar parte del remate y así la ocultamos inmediatamente. Ahora, la serie de puntos que viene, por supuesto que va a ser distinta a la anterior. Ahora vamos a contar 32 medios puntos, puntos de enganche, hasta la zona central de nuestro tronquito. Vamos a repartir entonces 32 medios puntos hasta llegar al centro del tronco, y luego vamos a cerrar con otros 32 medios puntos.
Llegamos al centro entonces de nuestro arbolito, que es la parte del tronquito. Vamos a enganchar justo entre medio de los puntos enteros. Puedes tejer 1 o 2 puntos de enganche. Mi sugerencia es que tejas solamente uno, porque cada puntito en este caso va a contar para las vueltas siguientes. También tenemos una hebrita o una colita ahí para rematar, así que la vamos a dejar entre medio también de los medios puntos. Para cerrar, entonces vamos a tejer los 32 medios puntos y ya cerramos nuestra vuelta de enganche. Revisamos de que esté todo ordenadito en nuestros puntitos. Cerramos, por supuesto, con un punto raso. Puedes utilizar el mismo crochet o también puedes trabajar con otro más finito, sobre todo para estas partes que son de cierre, sobre una vuelta que está mucho más apretadita. Continuamos con el mismo color y en la siguiente vuelta, que va a ser una vuelta de base para el punto fantasía que va a tener este arbolito, vamos a considerar 4 cadenetas en el aire y vamos a saltar 3 puntitos o 3 medios puntos de la base. Te recomiendo, si tienes tu crochet más finito, sobre todo para la parte del enganche sobre el tejido de la base que va en la argolla, que queda más apretado. Entonces vas a subir tus 4 cadenetas. Contamos una separación de la base. Aquí te presento el cambio de crochet, que si necesitas un crochet más finito para que te cueste menos tejer este puntito, que va a ser un medio punto, te recomiendo utilizar este crochet más finito. Bien, entonces bajamos con medio punto bien apretado. Ahora en esta vuelta, que va a ser una vuelta base, se van a formar bucles regulares separados por la misma distancia. Es por eso que siempre te recomendé ir contando cada uno de los puntos. A pesar que uno puede acomodar, si es que te faltó un puntito o te quedó uno de más, por supuesto que se puede acomodar siempre la vuelta. No va a ser tan notorio porque además va a ser una vuelta de base, esta que va solamente con cadenetas, pero conviene ir contando cada puntito. Levantamos nuestras 4 cadenetas en el aire, revisamos los puntitos de base, que en este caso son los 3, y en el cuarto vamos a enganchar. Sigo utilizando este crochet para poder tejer mejor el puntito. Pero también puedes continuar con el mismo crochet, ya que estamos con un crochet fino. Pero si tejes con un crochet un poquito más grueso, por ejemplo del número 2, lo ideal es que cambies a un crochet más finito, por lo menos en la parte del enganche. Bien, entonces vamos a tejer esta vuelta base formada por bucles regulares por todo el contorno de nuestra argolla.
casi terminando ya nuestra vuelta base de bucles. Vamos revisando, ordenando, contando nuestros puntitos. Si no queda tan perfecto, tratemos de acomodar lo más equitativo, en este caso los bucles de base. Bien, cerramos nuestra vuelta base de bucle y vamos a continuar, en este caso con el mismo color morado, color púrpura, para tejer la última vuelta, que va a ser la vuelta fantasía, sobre cada uno de los bucles que ya tenemos de base. Bien, en el primer bucle vamos a avanzar hasta el centro. Si te cuesta un poquito avanzar entre medio de las cadenetas, puedes cambiar de crochet al crochet más finito. Vamos a pasar al centro, hasta el centro vamos a avanzar de nuestro primer bucle y pasamos y quedamos acá justo en el centro del primer bucle. Levantamos 2 cadenetas para pasar al siguiente bucle, en el cual vamos a tejer el punto fantasía, que va a ser una secuencia de 2 puntos enteros separados por 2 cadenetas y cerramos con 2 puntos enteros. Este va a ser el punto fantasía, entonces que vamos a ir alternando con cadenetas y un medio punto que va en el siguiente bucle. Agregamos el cuarto punto entero, acomodamos y este va a ser el puntito fantasía que va a quedar en el bucle. Ahora agregamos la cadeneta de separación, nuestro medio punto con el cual vamos a tomar el siguiente bucle, que va a ser la separación, y agregamos una cadeneta nuevamente para pasar al siguiente bucle y tejer el punto fantasía que ya hicimos en el anterior, compuesto de la secuencia de un par de puntos enteros, 2 cadenetas y 2 puntos enteros. Así sucesivamente vamos a avanzar alternando el punto fantasía para este borde. Si todos los puntos fueron contados, revisados, tiene que calzar perfecto este punto fantasía de borde.
Y seguimos alternando en nuestro borde tejido esta pequeña conchita, que sería nuestro punto fantasía, con la cadeneta y medio punto que van en el siguiente bucle. Entonces vamos acomodando siempre nuestro tejido. Es necesario revisar, acomodar, y recuerda que tiene que calzar perfecta esta secuencia si están bien hechos y está terminado en número par nuestros bucles de base que fueron tejidos sobre nuestra argollita. Y finalizando ya nuestra última vuelta, que es el borde final, te vas a dar cuenta que va a calzar perfecto acá en nuestra secuencia de puntos, ya que nos queda solamente enganchar con un punto raso justo en el inicio, en donde trabajamos en el primer bucle. Cerramos con la ayuda de un crochet más finito, ya que esta parte queda más apretadita en el tejido, entonces nos podemos ayudar con un crochet más fino en el cierre y finalizamos ya nuestro arbolito de la vida. Solamente te quedan los remates, esconder las hebritas, y puedes repetir el modelo en los colores que más te gusten. Puedes jugar con los tonos, con los degradé, o incluso trabajar a un tono el arbolito, y también va a quedar muy bonito. Cerramos siempre nuestras hebritas, las rematamos, las enganchamos con la ayuda de un crochet más fino o también con la ayuda de una aguja, que también es una buena herramienta para el cierre, sobre todo en esta parte del remate ya de las hebritas. Y terminamos ya nuestro arbolito de la vida.